Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, mi canal donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Hoy vamos a hablar de qué está pasando con el dólar, por qué está teniendo esta baja tan pronunciada durante varias semanas ya. Así que si te interesa saber los motivos de por qué está pasando esto, quédate en el video porque vamos a analizar varias causas de por qué está pasando esto. Y por supuesto, no te olvides siempre de apoyar este contenido con un like y también de suscribirte, ya que no estamos muy lejos de alcanzar la cifra de los 3000 suscriptores. Vamos que tenemos que seguir haciendo crecer el canal y a seguir expandiendo la educación financiera. Bueno, primero que nada te traigo acá un gráfico de los últimos 13 meses de la evolución del dólar para que tengamos un panorama de lo que estuvo pasando durante este tiempo. Acuérdate, el año pasado estábamos en época electoral y fíjate que antes de las elecciones PASO, el dólar blue costaba alrededor de 600 pesos. Luego, con la sorpresiva victoria de Milei, el dólar subió a 760, ya que era algo que el mercado no esperaba. Luego bajó un poco y se estabilizó en torno a los 700 y luego volvió a subir cuando llegó la elección de la primera vuelta. En este caso el dólar, fíjate cómo llegó a los 1100, pero luego hubo una baja pronunciada porque esa primera vuelta la ganó Massa y por lo tanto se diluía el efecto de la dolarización que proponía Milei. Obviamente que siempre en escenarios tan inciertos como los de fines del año pasado, el dólar, fíjense que es muy volátil. Luego volvió a subir a 1100 aproximadamente. Y acá, cuando ya ganó Milei, al tener certeza de ya quién era el presidente, el dólar terminó bajando un poco. Luego asume Milei en diciembre y lleva el dólar oficial de casi 400 a 800. Por lo tanto, luego esto se ve en la repercusión que tienen en el dólar blue, llegando a casi 1250 en enero. Luego, a partir de enero, tenemos toda esta baja hasta llegar a los 1000. Y fíjense que se mantuvo en ese rango durante un cierto tiempo. Y mientras tanto, el gobierno lo que hacía era ir bajando la tasa. Que recuerden que el año pasado estuvo en un 133%. En diciembre el gobierno le bajó a 110 y luego fue haciendo bajas sucesivas hasta llegar a 40%. Esa última baja que se dio en mayo le pareció demasiado al mercado y por lo tanto ya no resultó atractivo quedarse en pesos y por eso ven esta escalada del dólar hasta llegar a casi, fíjense, los 1500 el 12 de julio del 2024. Y a partir de ahí ocurre un evento puntual que lo vamos a ver luego en los motivos de esta baja del dólar. Y fíjense cómo el dólar desde julio, desde mitad de julio hasta ahora, el dólar ya está por debajo de 1200. O sea que se van a cumplir casi 3 meses desde que el dólar bajó un 20% en este tiempo. Veamos entonces ahora el porqué de esta baja de estos últimos meses del dólar. Una de las primeras razones que podemos mencionar claramente es el efecto que está teniendo el blanqueo. Es decir, que hay gente que está sacando los dólares del colchón y metiéndolos en el blanqueo para poder luego utilizarlos sin inconvenientes. Acá le muestro, por ejemplo, un gráfico del economista Fernando Marul, donde muestra claramente, fíjense, el efecto que está teniendo el blanqueo. De haber pasado de tener antes del blanqueo 18.500 millones de dólares en los bancos, ahora por efecto del blanqueo ya hay 31.000 millones de dólares. O sea que en estos últimos 2 meses más o menos ingresaron más de 13.000 millones de dólares a los bancos. Y fíjense que ya estamos en valores similares a los que fueron las PASO del 2019, cuando Alberto Fernández le ganó a Macri. Además que el blanqueo iba a ser solamente hasta el 30 de septiembre, hablando de dinero en efectivo, y ahora se extendió un mes más hasta el 31 de octubre. Por lo tanto, desde este punto de vista, todavía puede seguir ingresando el dinero del blanqueo, aunque las personas que blanquearon en septiembre ya estarían habilitadas a retirar ese dinero, siempre hablando de depósitos de menos de 100.000 dólares, que en general, por lo que vi en los informes, es lo que más se está blanqueando. Así que habría que ver qué efecto neto hay entre los que están saliendo, de que ya blanquearon en septiembre, y los que están entrando en octubre. Pero fíjense acá claramente que en menos de 2 meses aumentó casi 13.000 millones de dólares de depósitos. Además, lo que pasó también es que mucha gente que quería blanquear, lo que hizo fue vender los dólares al blue y luego blanquear los pesos. ¿Y por qué se hacía esto? Porque era más beneficioso, porque el blue estaba más caro que el dólar MEP. Entonces, eso también hizo cerrar la brecha entre el blue y el MEP, que en un momento llegó a estar a 100 pesos de diferencia, y por eso ahora están prácticamente iguales en 1200. Así que acá tenemos una buena y potente razón de por qué estuvo bajando el dólar en estas últimas semanas. Otra razón que tenemos es lo que se conoce como el dólar blend. Es este esquema de liquidación donde los exportadores pueden liquidar el 80% al dólar oficial y el 20% al dólar financiero. Eso hace que se vuelque mucha oferta de dólares en el mercado financiero, como por ejemplo el dólar MEP o dólar contado con liqui, y por tanto a mayor oferta, menor precio. Y pegado a esto también tiene que ver con la guerra que está pasando en Oriente Medio, que lo que hace es aumentar el precio de los commodities y quizás muchos exportadores que tenían su producto guardado, esperando mejores precios, ahora se ven tentados a liquidar. Nuestra tercera razón sería ahora lo que te mencioné antes de el punto de quiebre que fue el 12 de julio del 2024. Y tiene que ver con este anuncio del ministro de Economía que hizo, fíjate, en esa fecha, donde se anunció la intervención en la brecha cambiaria para bajarla, es decir, que se minimice la diferencia entre
el dólar oficial y el dólar paralelo o los financieros, o lo que ellos llamaron esterilización de pesos, es decir, quitar dinero circulante. Como leemos acá, a partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce si el Banco Central vendiera dólares en el mercado libre de cambios, es decir, el dólar oficial, y dice que si el Banco Central compra dólares por la liquidación de las exportaciones, la emisión de pesos equivalentes será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación o financiero. Para que lo entiendas, hagamos un ejemplo muy simple. Si un exportador, suponete, le liquida 100 dólares al Banco Central, entonces el Banco Central tiene que emitir para poder comprar esos dólares. A un dólar oficial de 1.000 más o menos, el Banco Central debería emitir 100.000 pesos para poder comprarle esos 100 dólares al exportador. Pero emitir esos pesos termina generando inflación. Por lo tanto, lo que hace el Banco Central es esterilizar esos pesos, es decir, eliminarlos, y entonces lo que hace es vender una parte de los 100 dólares que acumuló para poder esterilizar esos pesos. Por ejemplo, a un dólar financiero de 1.250, entonces el Banco Central podría vender 80 dólares y recibiría 80 por 1.250, o sea, 100.000 pesos, exactamente los mismos pesos que emitió, y los otros 20 dólares que no vendió se los guarda como reserva en el Banco Central. La ventaja que tiene esto es que no se emiten nuevos pesos y por lo tanto, como dice acá el ministro, eso contribuye a profundizar el proceso de desinflación, pero la desventaja es que se acumulan mucho menos reservas, porque en el ejemplo que te dije, en vez de acumular 100, termina acumulando en realidad 20. En principio, este proceso va a seguir hasta minimizar la brecha lo máximo posible y entonces ya no tenga ningún sentido hacer este movimiento porque el valor de los dólares sería más o menos el mismo. Una cuarta razón sería ahora lo que tiene que ver con el adelanto de bienes personales y el tema de la moratoria. Las empresas y las personas que se están adhiriendo a esto muy probablemente tuvieron que vender parte de los dólares que tenían ahorrados para poder pagar en pesos estos impuestos. Esto es algo extraordinario solamente de este mes. Y una quinta razón sería también el tema de las importaciones. Por ejemplo, en agosto lo que sucedió era que, como se anunció que el impuesto país se reducía del 17,5 al 7,5, muchos importadores quizás esperaron hasta septiembre para poder hacer sus pedidos. Por lo tanto, el importador, que es un demandante de dólares, no presionó para hacer subir el tipo de cambio. Y ahora también en diciembre se terminaría el impuesto país. Se eliminaría por completo porque este impuesto tenía vigencia por 5 años y empezó en el 2019. Así que podría pasar también de que los importadores no estén haciendo tantos pedidos esperando esta baja del impuesto y que les resulte mucho más barato luego importar. Y una sexta razón que podríamos agregar es las personas. Estamos en el medio de una recesión y por lo tanto ese dinero se está destinando a otras cosas más urgentes. Así que mientras todo esto persista, el dólar va a tender a mantenerse planchado o inclusive a seguir bajando un poco más. Y ahora entonces viene la gran pregunta. ¿Durante cuánto tiempo se puede mantener esto? Pensemos en qué va a pasar cuando termine la etapa de blanqueo donde se blanquea el efectivo, es decir, ahora a fin de octubre. La gente va a empezar a retirar su dinero en noviembre y por lo tanto los depósitos en dólares van a bajar. ¿Qué va a pasar cuando se elimine el dólar blend? Es decir, que deje de liquidarse el 20% de las exportaciones en el contado con liqui. Esa oferta va a desaparecer de los dólares financieros y por tanto se debería presionar el precio al alza. ¿Qué va a pasar cuando dejen de esterilizar pesos? Es decir, cuando ya prácticamente no haya brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros. ¿Y qué va a pasar cuando se elimine en diciembre el impuesto país y el dólar tarjeta quede en torno a los 1.300 pesos? Habrá una demanda muy importante de pagos con tarjeta al exterior, aunque mientras el dólar MEP siga estando más bajo que el dólar tarjeta, claramente conviene pagar con los dólares propios. Y básicamente, ¿qué va a pasar cuando se libere finalmente el cepo y el dólar pueda flotar libremente? Hay que tener en cuenta que el cepo distorsiona mucho y por lo tanto no podemos medir el verdadero valor que tendría el dólar si hubiera libre circulación de capitales. Así que como ves, tenemos muchas incógnitas de qué es lo que puede pasar a futuro. Y hasta acá el video de hoy. Espero haberte ayudado a entender el porqué de esta baja tan importante en el dólar. Por supuesto, cualquier duda que tengas, no te olvides de dejarla abajo en los comentarios, que siempre que pueda te voy a estar respondiendo. Si te gustó este video, no te olvides de apoyarme con un like y de suscribirte a este canal y activar la campanita de todas las notificaciones para no perderte nuestro futuro contenido. Y si tenés a alguien que está preocupado por la baja del dólar de estas últimas semanas, compartir este video para que conozca los motivos y pueda tener mejor información para tomar decisiones a futuro. Déjame también en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en futuros videos. Me despido y te dejo por acá otro video que te va a estar recomendando YouTube y también abajo la lista de reproducción donde tenemos compilados todos los videos hablando del dólar. No solamente haciendo un análisis como lo hicimos hoy, sino también si te interesa cómo comprar dólar MEP en diferentes plataformas de forma manual o inclusive automática. Ahora sí me despido entonces, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos pronto en el próximo video.